Bienvenidos queridos hermanos a Proyecto Dominus Tecum. Este día tenemos otro testimonio muy especial que compartirles. Nos visita nuestra hermana Ana María desde Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana María? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Todo muy bien, muchas gracias. ¿Desde qué parte de Colombia nos visitas? De un municipio cerquita a Medellín. Ah, excelente, excelente. Un saludo a todos nuestros hermanos entonces allá por Medellín, toda la cercanía de Medellín y Colombia. Qué bueno que están en sintonía con nosotros. Bueno, Ana María, voy a cederte la palabra para que nos cuentes el testimonio que traes este día y nos puedas abrir tu corazón. ¿Ya estás lista? Sí, ya. Excelente, la cámara es toda tuya y te escuchamos. Listo. Muchísimas gracias por haber recibido mi testimonio y por darme la oportunidad de contarlo. Hermanos, como el hermano Mario ya había dicho, yo me llamo Ana María, soy paisa prácticamente, tengo 23 años, vengo de un hogar católico, pero al que yo le digo un hogar católico light, porque nosotros sea, solamente asistíamos a Eucaristía los domingos, no orábamos el rosario, por gracia de Dios sí teníamos pues los sacramentos, pero digamos que los teníamos como por obligación, por la cotidianidad. Entonces, por eso yo digo que mi familia éramos católicos light, no teníamos muy presente a la Madre del Cielo en nuestras vidas. Yo crecí en un hogar muy feliz, mi infancia fue muy tranquila, jugaba con mis primos, no tengo hermanos, pero a la edad de 8 años yo veía que unos vecinitos eran acólitos de la catedral y yo decía, ve, pero yo quiero ser acólita. Entonces mi mamá me decía, bueno, yo la voy a llevar a las reuniones. Pues como de tanta insistir era mía, entonces ella dijo, listo, entonces vamos a las reuniones. Empecé a ser acólita a los 8 años. Ahí fue donde encontré el primer amor, el primer llamado. Fue una época muy hermosa, muy bonita, porque conocí al Señor muy profundamente. Tenía el don maravilloso de ver al Señor en el mantel del altar. Lo veía eh, como en las escenas de la pasión, así ensangrentado, con su corona de espinas. También cuando yo caminaba por la catedral o entraba a la sacristía para alguna cosa, lo veía las sandalias, veía la figura, veía la sombra. Entonces, pues yo en esa época no decía nada ni contaba nada porque para mí era como normal. Yo pensaba que todas las personas lo podían ver así. A mí siempre me llamó la atención una imagen de Jesús Nazareno. Yo lo veía y yo me podía quedar horas viendo esa imagen, porque yo sentía que me llenaba el corazón, yo sentía que él me hablaba. Entonces fue muy bonito esa época, lastimosamente, por las críticas de mis compañeros, porque ya empezaron a decir, ay, Ana María la monjita. Entonces yo me retiré olvidándome del primer amor. Me retiré, eh, tenía a los 12 años más o menos, me retiré pues de ser acólita. En ese tiempo, a los 13 años, llegó una persona a nuestra familia. Ella decía, o esa persona decía, que él estaba en un seminario de otro país, que él estaba en proceso para ser sacerdote, pero realmente lo que él llegó a hacer fue a engañarnos. O sea, es real lo que dicen hermanos de un lobo disfrazado de ovejas, es muy cierto. Este hombre nos embaucó, nos robó las argollas, robó todas las pertenencias de oro de mi familia, de mis tías, de mi abuela, de mis primos también. Entonces, él nos dejó un gran impacto en nosotros porque él decía que él entraba en liberación y él empezaba a gritar, ¿sí? Como cuando una persona pues entra en una liberación o es un poseso. Él se amarraba incluso de las sillas y él empezaba a gritar cosas muy horribles, muy espantosas. Entonces eso nos quedó marcado a nosotros. Y yo desde ahí, yo cogí un miedo impresionante a los estados de liberación. Entonces, fuera de que me había olvidado del primer amor, llega esa persona como
a dañar esa imagen que yo tenía, digamos, del Señor, de la oración, porque él entraba en liberación supuestamente con las letanías del rosario. Entonces, yo me alejé totalmente del rosario, de la Eucaristía, de las letanías. Yo no podía ver, digamos, como a una persona que, digamos, ah, yo estoy en el seminario, entonces vení, hagamos oración. Yo totalmente rechazaba ya como esa idea de una oración o cualquiera, pues en las Eucaristías, Ya todo eso. Entonces, lo asociabas con esta persona que había provocado este problema. Y exactamente. una consulta, Ana María, esta persona, tú dices que entraba como en liberación y este tipo de situaciones, ¿con qué propósito hacía eso en tu casa? ¿Había llegado con alguna idea de como que algo sucedía, alguna contaminación espiritual o alguna presencia extraña en tu casa? ¿O cuál fue la razón por la que esta persona empezaba a hacer esto ahí en casa? Él llegó por un familiar, pues todos teníamos, ellos también tenían los ojos vendados a él, porque, o sea, esas personas entran a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestra vida. Ellos hablan muy bonito de la iglesia, de la Eucaristía, del rosario. Por eso hay que aprender a diferenciar, ¿cierto? Él llegó a nuestro hogar diciendo que en nuestra familia había, sí, contaminación espiritual, que nos estaban haciendo brujería, un montón de cosas. Entonces, por eso fue que él entró de una a hacer oración, que no, que entonces nuestra familia que está infestada, que habían brujería, vudú, un montón de cosas. Entonces, de esa manera fue que él entró a nuestra familia. Entonces, como les estaba diciendo, yo empecé a coger rechazo frente a todo lo de la iglesia, frente a todo lo de Dios. Se me había olvidado, ya no tenía en el corazón y en el alma lo que yo había vivido unos años atrás desde muy pequeña. Y a los 14 años conocí mi primer novio. Todo al principio fue muy bonito, muy maravilloso, eh, la etapa del enamoramiento, pues. Pero ya luego empecé a ver muchas falencias y maltratos físicos y psicológicos. Y el enemigo siempre nos va a ocultar las cosas porque, claro, yo en esos momentos estaba, digamos, teniendo una relación no como Dios manda, porque no me respetaba, no lo respetaba, digamos, como no tenía a Dios en el corazón, no tenía algo bonito que ofrecerle, y como esa persona tampoco lo tenía él, entonces no me podía ofrecer algo bien, algo puro, algo del Señor. Entonces, siempre que había, digamos, una agresión, yo le decía al Señor en medio de la oración que me mostrara si realmente ese hombre era para mí. Pero el enemigo siempre camufla todo, entonces él llegaba llorando, no, perdóname esto, lo otro. Entonces yo volvía, hasta que una vez me cansé de esos acosos, de esas agresiones, de esas malas palabras, y yo dije, no más, terminamos, lo dejé, gracias a Dios. Eh, Entré en un estado de depresión tenaz, muchísimo tiempo, como 2 años más o menos. Estuve en depresión, no dormía, no comía, tenía el sueño invertido, entonces digamos a veces dormía todo el día, pero toda la noche era despierta. Empezaron a unas manifestaciones muy horribles para mí porque yo sentía que alguien llegaba a la casa, yo veía sombras, me apagaban el televisor, me apagaban las luces o me los prendían, me escondían mis pertenencias. Lo más fuerte que viví fue en las noches, todas las noches, siempre llegaba una presencia y se sentaba en mi cama. Entonces, cuando uno se sienta en una superficie, la superficie lo que hace es que inmediatamente baja, ajá, exactamente. Y eso pasaba conmigo todas las noches, siempre era a las 11 de la noche que llegaba esa presencia. Yo al principio la sentía, ya después de un tiempo fue que la empecé a ver y era un hombre el que llegaba y se sentaba y esa presencia me hablaba. O sea, al principio obviamente sí me daba demasiado miedo porque yo fue algo, un impacto muy, muy fuerte al yo pasar de ver a nuestro Señor Jesucristo de esa manera en que yo lo veía. Luego este hombre como con esas posesiones y con esas cosas y después ver a este espíritu fue algo muy fuerte.
Él me hablaba, me decía que yo era de él, que yo no me podía zafar, que él me cuidaba, una infinidad de cosas me decía. A lo último, yo me acostumbré a vivir con ese miedo y a vivir con esa presencia que no era del Señor. Entonces yo a él le decía, perfecto, entonces, bueno, yo al último ya como conversaba con él, porque yo le decía, listo, ¿qué es? Entonces ahí yo me voy a acostar a dormir. Y yo me acostaba a dormir con la presencia ahí. Entonces fue algo muy fuerte, pero gracias a Dios, después de que pasó como estos encuentros tan frecuentes, porque eran casi diarios, yo una vez, en medio de mi dolor, me fui para la Eucaristía, eh, un jueves que hacen hora santa, me fui para allá, para Eucaristía. Yo me acuerdo que yo me arrodillé en el Santísimo y yo me acuerdo que una persona, un hombre, me puso la mano en el hombro y yo me quedé, pues normal, yo seguí en mi oración, yo le seguía diciendo al Señor que me ayudara, que yo estaba muy mal, yo bajé demasiado de peso, a mí los huesos, esos huesos se me veían horribles, yo me veía muy demacrada. Entonces yo le estaba diciendo al Señor que me ayudara. De repente yo me empecé a sentir mareada y yo vi un castillo, pero en ruinas. Cuando me acerqué más, yo me acuerdo que yo sentía que yo caminaba y caminaba. Cuando yo me acerqué más, en todo el centro había una imagen de San Miguel Arcángel. Como les digo, una persona me tenía la mano en el hombro. Entonces, al ver yo a San Miguel Arcángel, yo le cogí miedo. Yo abrí mis ojos y yo me paré. Y ese hombre estaba pues ahí parado atrás de mí y él me dijo, es que, ¿qué viste? Y yo lo miré y yo le dije, no, no, nada. Y yo inmediatamente me fui. Entonces volví a lo mismo, volví a llorar, volví a encerrarme, volví a no querer volver a la iglesia, volví a no querer volver a la Eucaristía. Un proceso muy difícil. Mi tía, yo tengo una tía, por gracia de Dios, lleva 9 años en ese caminar. Y ella, al verme así, ella me decía, ve, vámonos para Eucaristía, vámonos para un grupo, vámonos para un retiro. Y yo le decía que no, por el miedo que yo ya tenía. Empecé en esa época a tomar. Empecé a salir, a bailar viernes, sábado, domingo. Si eran festivos, yo salía a los festivos. En esas entonces yo tenía un montón de amigos, porque ahí sí, para esas cosas sí tenemos amigos realmente, supuestos amigos. Y entonces yo salía los fines de semana, por las noches, llegaba 6 de la mañana y a mí no me importaba ver a mi madre en el balcón esperándome. Empezaron también los problemas entre mis papás, o sea, no un maltrato físico, pero sí un maltrato psicológico, digamos que una indiferencia que a uno le duele como hijo. Entonces yo más me refugiaba en el alcohol, yo más me refugiaba en esas cosas. No pasaba a las universidades, no encontraba un trabajo. Entonces yo más me refugiaba en el alcohol. Yo salía y bailaba y no me importaba nada. En esa época me empezaron a regalar todo de la Virgen de Guadalupe. Yo por eso digo que yo soy colombiana, pero parte de mi corazón está en México, con la madre mía hermosa que la amo con todo mi ser. Y compartimos nosotros también ese mismo sentir. Nosotros somos del Salvador, pero nuestro corazón está en México con nuestra guadalupana. También lo sentimos igual. Es muy hermosa, es lo mejor que existe. Miren, todo me empieza, todo. Cuadernos, cuadros, camisetas, lapiceros, aretas, collares, todo era la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo en un medio de mi dolor y de mi desesperación, porque lo que el enemigo quiere es quitarnos la paz. Yo no tenía paz. Yo sentía que a mí algo me faltaba. Yo decía, pero yo qué tengo, o sea, yo tengo mis padres, tengo un hogar, tengo comida, no me hace falta nada, pero no tenía lo más importante. No tenía lo que desde la edad de 8 años, yo pude presenciar. Entonces a mí algo me faltaba, yo me quería morir, o sea, nunca pensé, digamos, en suicidarme, gracias a Dios, pero yo decía, pues que, pues a mí me falta algo y yo no sé qué es, y yo lo buscaba en todas partes menos donde es. Entonces yo salía los fines de semana y
perfecto, uno se siente bien, digamos, en ese momento que estás compartiendo y todo, pero llegar a tu casa, volver a la misma situación y antes uno se siente peor, no es lo mismo de lo que uno se fue. Antes uno llega, claro, con más pecados encima, con más carga encima, entonces no va a ser lo mismo. Entonces yo en medio de mi dolor y de mi desesperación, un día me arrodillé, me postré, me acuerdo perfectamente, me postré y miré una imagen de la mamá y le dije, bueno, si usted me quiere tanto, si usted me está buscando tanto como lo está haciendo, entonces ayúdeme porque yo ya no puedo. Así le dije. Y eso fue como un detonante para mí, porque yo le dije a ella es un día viernes y al lunes me llamaron para que presentara un examen para empezar a estudiar. Entonces, pues claro, eso fue algo muy, muy fuerte para mí porque yo dije, bueno, entonces yo el viernes le estaba llorando a ella y todo, que me ayudara, y ya hoy un lunes, o sea, en cuestión de días, venga para que estudie, listo. Empecé a estudiar, hice mis prácticas, pero todavía sin ese primer amor. Yo seguía lo mismo, yo seguía en las fiestas, o sea, la única diferencia era que yo ya estaba estudiando y trabajando, pero yo seguía en lo mismo, yo seguía todavía en ese lodo. Y bueno, empecé pues a estudiar, hice las prácticas, pero sin ese sentimiento como de agradecimiento, sin esa confianza aún en el Señor y en la mamá, porque finalmente fue un milagro. Yo sé que todo lo hace mi Dios, pero en manos de ella todo es más fácil y es mejor. Entonces cometí el grave error. Una vez me dio, no sé por qué, ese sentimiento de, ay, me voy a hacer un tatuaje. Me hice un tatuaje en la espalda, supuestamente en agradecimiento a la Virgen. Entonces yo me tatué, cometí el error de tatuarme a la Virgen en la espalda. Yo digo que el mejor tatuaje que nosotros nos podemos hacer es en el alma y es llevarlo y saber vivir. O sea, ser un evangelio vivo caminando para que las demás personas se puedan convertir. Yo no, yo hice lo que todo el mundo ahora en día hace. Entonces yo me tatué, mi mamá en contra de mis papás, eso fue al escondido de ellos. Eh, Mi mamá me decía, Anita, pero ¿por qué hiciste eso? Pero, o sea, agradece manejándote bien, siendo buena hija. Yo le decía que no, que esa era mi manera de agradecer. Igual, yo seguía en las mismas, seguía en las fiestas, seguía con mis amigos, hasta que una vez me quedé, hace 2 años, me quedé sin trabajo, me quedé sin empleo. Les digo ahora que estoy feliz y ahora lo comprendo el por qué me quedé yo sin empleo. Me tocó cancelar la universidad, me quedé sin empleo y yo volví a lo mismo, volví a esa, como a esa depresión, como a esas cosas. Y mi tía nuevamente estaba ahí diciéndome, Ana, vámonos para un grupo de oración, vámonos para un congreso. Y yo, ay, va a volver a lo mismo. Y yo siempre, entonces yo último ya le decía que sí, pero después le decía que no, claro, porque yo los sábados iba y salía y pasaba bueno de una u otra manera, erróneamente, con mis amigos, y a ella le decía que sí y al último no iba. Entonces, una vez, eso fue hace un año, para Pentecostés, ella me dijo, vámonos para un congreso del Espíritu Santo. Yo le dije, listo, perfecto, pues vamos. Pero yo ya tenía en mi cabeza que yo no iba a ir porque yo iba a salir con mis amigos, yo ya tenía planes. Y yo me fui ese día y les digo que ese día fue la peor borrachera que yo me pegué en la vida. O sea, ese día nosotros nos íbamos para el congreso a las 6 de la mañana y yo llegué a la casa a las 5 de la mañana. Ese fue el día que yo digo, Dios mío, no me acuerdo ni cómo llegué a la casa. Entonces de lo único que me acuerdo fue que yo llegué, me acosté y mi mamá me dijo, mija, pero usted tiene ahorita un compromiso con su tía y mire las horas. Y entonces yo le respondí a mi mamá, yo le dije, ma, si el Señor quiere que yo vaya, que me levante. Listo. A las 6 de la mañana en punto, yo ya estaba súper bien.
como si nunca hubiera salido para ninguna parte, como si hubiera dormido toda la noche. Y me fui para el Congreso. Pero antes del Congreso, por ahí 8 días antes, en esa semanita, yo empecé a ver por YouTube una pareja que dicen ser pues católicos también, y ellos hacen que oraciones de liberación y todo lo graban, o sea, todo lo van subiendo y todo lo graban. Y entonces, cuando mi tía, ese mismo día que mi tía me invitó, yo le dije, ve tía, yo, mira, soy bien de estas personas, y mi tía me miró y me dijo, mija, es que eso no es de Dios. Entonces, al ella decirme que eso no era de Dios, yo volví a lo de antes, volví otra vez a ese señor, volví a lo que había vivido en la iglesia. Entonces yo le dije a mi tía que sí, o sea, yo decía, pues yo voy a salir, yo no voy a ir, pero también como con la cosita en el corazón. Yo, bueno, vamos a ver pues qué es lo del Señor, porque todo el mundo habla muy bonito, todo el mundo ora muy bonito, pero yo siempre que pregunto algo me dicen que eso no es del Señor. Entonces yo quiero saber qué es del Señor. Ese día del Congreso fuimos a otro municipio cercano, unos misioneros maravillosos que tengo demasiado que agradecerles. Eh, Desde que yo entré, desde que yo puse el primer paso al Coliseo, porque era un evento masivo, demasiada gente, yo empecé a ver ángeles, yo empecé a ver a la mamá, empecé a ver a San José, a mi Señor, y yo decía, yo me enloquecí, ¿yo qué tengo? ¿Yo por qué estoy así? ¿Yo por qué estoy viendo tantas cosas? Cuando entonces, bueno, yo no le dije a ellos nada, y yo me acuerdo que cogí puesto en la primera fila porque yo quería estar ahí para ver qué era lo del Señor. Y salió un sacerdote súper ungido, muy especial, y él empezó a hablar en lenguas y yo le entendía. O sea, yo sabía que él estaba diciendo unas palabras pues que nosotros no estamos, que no es nuestro idioma, ¿cierto? Claro. Y yo le entendía. Bueno, entonces yo decidí confesarme con él. Yo me acuerdo que ese día yo lloré bastante, muchísimo, haciendo la fila para el sacramento de la confesión. Y yo me acuerdo que yo me senté, yo lo miré y yo me puse a llorar. Yo no tuve nada que decirle a él, nada, nada. Él todo me lo dijo con ese amor, con esa paciencia. O sea, yo me sentí amada. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo es lo que me estaba perdiendo. Y el corazón se me quería salir, y yo, ay, Jesús. Bueno, yo lloré demasiado, y las palabras que nunca se me van a olvidar fue que él me dijo, crea en lo que está viendo, usted no está loca, me dijo así. Y yo, ay, pero él cómo sabe si yo no, si yo a nadie le he dicho nada. Entonces me dijo, presta atención a las siguientes oraciones y viva este congreso como el primero y como el último de su vida. Y así fue. O sea, fue De, una tarde súper de especial. casualidad, ese padre no era el padre Pío, porque me recuerda a los dones que el padre tenía también, que él podía saber cuáles eran tus pecados antes de que llegaras a la confesión y conocía más de ti de lo que quizás uno mismo conoce de uno. Pues creería que fue su esencia y fue su espíritu ahí. Yo tengo un amor grandísimo por el Padre Pío, pero fue algo extraordinario porque yo cerré los ojos y fue como ver al Señor en ese sacerdote. Fue muy hermoso, fue súper especial. No, es que fue una cosa, una gracia divina de Dios. Fue como porque yo ni siquiera me había vuelto a confesar. Yo decía que yo para qué me iba a confesar con un sacerdote. Pues que no, que él era un hombre, decía yo, erróneamente. Cuando el Señor me mostró que es que era él mismo el que me estaba confesando, yo dije, Señor, perdóname, perdóname. O sea, el cuerpo tiene su médico, el cuerpo tiene su doctor, pero realmente tú eres el médico y el doctor del alma. El sacerdote tiene sus errores, como todo ser humano, porque él no deja de ser humano. Pero por fe le digo, hermanos, que cuando un sacerdote lo confiesa, no es la humanidad del sacerdote, es la divinidad del único y el primer sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese día entonces yo seguí en mi congreso, yo me senté adelante en las primeras banquitas con el grupo de oración,
Y yo me sentía mareada, yo sentía que yo tenía como algo que vomitar, a mí me entró una tembladera impresionante, o sea, el cuerpo era como si no fuera mío, un dolor de cabeza inimaginable, o sea, nada que ver como con una migraña, eso fue una cosa espantosa, pero yo seguía orando, pues yo lo seguía escuchando, siempre me ha gustado mucho la alabanza, entonces en los momentos de alabanza, entonces yo ahí sí en mi furor empezaba a bailar y a cantarle al Señor, hasta que volvió y salió el sacerdote, y yo, ay, otra vez, me va a dar 3 vueltas, preciso. Yo me mareé, no me caí, no, o sea, no me caí, sino que yo me mareé y quedé sentada en una silla, como con ganas de vomitar, pero no, o sea, algo como que no dejaba. Bueno, entonces yo seguí en mi congreso, escuchando todas esas oraciones tan maravillosas, pero yo sentada, mareada, todo el día. Y cuando yo cerraba los ojos, yo veía los mismos, yo veía ángeles, yo veía a la mamá, y yo le decía al Señor, hubo un momento en que el Padre estaba diciendo que por su sangre, él empezaba a hacer una oración divinísima, la sangre del Señor. Y yo lo vi ahí en cruz, crucificado, y él me miraba, y yo, ay, Dios mío, o sea, fue como un choque que me dijo, es que yo soy de verdad, yo existo, míreme acá, que yo estoy acá es por usted. Y yo le decía a él, porque a mí ya me dolía todo el cuerpo, una cosa horrible, yo le decía a él, Señor, no importa cuánto duela, no importa, haga lo que usted quiera hoy conmigo, no importa cuánto me duela. Y él me miraba y me daba como esas fuerzas, porque entre más rato pasaba, más el dolor era impresionante en las costillas, en la espalda, era algo impresionante. Y bueno, entonces ese día conocí la gracia de Dios, volví como a ese segundo llamado, a pesar de que él ya me había hecho el primero tan fuertemente. Y yo ese día salí y yo dije, bueno, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, yo voy a seguir en los caminos tuyos. Desde ahí empecé a ir a Eucaristía diario, a confesarme, a comulgar, que hace años no lo hacía, pero el Señor no paraba ahí conmigo. Él se tomó muy en serio las palabras que yo le dije, voy a caminar contigo. Y claro, empezaron los ataques más fuertes, ya entonces yo me quedé sin amigos porque entonces yo ya no iba a salir con ellos. Hasta yo sé que no es como por corazón de ellos o por amor de ellos, porque me hayan dejado de querer, pero digamos que mis padres también dicen, ay, esta se va a volver monja, esta para dónde va, vea esta, y eran así. Y a mí no me importaba, yo decía, yo no puedo volver a dejar al Señor. Lo dejé cuando tenía 8 años, ya ahora que tengo 22 años no lo puedo dejar. ¿Cómo? 21 años, perdón. ¿Cómo lo voy a dejar? No. Cuando mi tía me dijo, Anita, prepárate porque te vas para un retiro de conversión. Y ya, bueno, yo voy. Yo era feliz con los mismos misioneros del Congreso. Yo no, perfecto. Yo llegué, no todo el grupo, pues digamos, eran muchos jóvenes, bastantes jóvenes. Cuando pisamos la casa del retiro, se sintió una gracia especial, una unción maravillosa. Tanto fue la gracia que una joven de una entró en liberación. Entonces, fue otro choque para mí, porque yo le decía al Señor, yo, ay Señor, si usted quiere liberar de mí, yo estoy para eso. Ay Señor, pero no así. Y a mí me entró como una burlita y yo, ay Dios mío, ahora dirá que yo también me voy a ir así. Eso fue lo que yo pensé. Yo ahora dirá que yo también voy a quedar así como ella. Ay, no sabiendo los propósitos que el Señor quería. Cuando entonces a esa chica se la llevaron para un cuarto con el Santísimo y el sacerdote del Congreso, y a nosotros nos llevaron pues como para otro lugar. Perdón que te interrumpa, Anita. Eh, En ese momento que dices que ella entró como en liberación,
¿Hubo alguna manifestación de parte de ella? ¿Hubo algún comportamiento diferente? ¿Qué fue lo que aconteció para que llegaran a orar por ella en ese momento de liberación? Claro, yo me acuerdo que entramos y ella se desmayó, se desmayó y empezó a gritar cosas pues que no eran, que nosotros entendemos pues que no está bien. Ella empezaba a gritar, le cambiaba la voz, hacía como unos animales, el cuerpo no se sostenía en un solo lugar, sino que empezaba a brincar impresionante. Los ojos o sea, se le voltearon los ojos, la boca, el rostro le cambió totalmente. Entonces ahí fue pues donde los misioneros y el sacerdote también la cogió y la llevaron para el cuartico donde estaba el Santísimo expuesto Una a manifestación hacerle muy oración. fuerte, muy fuerte. Sí, demasiado fuerte, demasiado. Yo me acuerdo que ella hacía como un perro, o sea, una cosa impresionante, fuerte. Y entonces los misioneros al ver pues como eso, entonces la separaron a ella para hacerle oración. Claro, porque habíamos muchas personas ahí que digamos de una u otra manera, quizás era nuestra primera vez en un retiro. Entonces nos llevaron pues para la habitación de donde íbamos a estar nosotros, nos acomodamos, luego desayunamos y nos llevaron a hacer unas actividades en otro salón. Pero imagínate, o sea, era, ¿qué? 2 horas más o menos después de la llegada y la chica todavía estaba ya en ese cuarto en liberación. Entonces empezamos nosotros a hacer unas dinámicas y de una empezamos a orar el Santo Rosario. Me acuerdo que en una misionera nos habló la Virgen muy hermoso, diciéndonos que no tuviéramos miedo, que ella estaba con nosotros. Y o sea, yo era feliz porque después del Congreso yo ya estaba en gracia, digámoslo, en gracia, eh, ya iba entonces a las Eucaristías y ya había empezado a ir al grupo de oración que tantas veces dije que yo no iba a ir por allá. Entonces yo ya era la primera que arrancaba para el grupo de oración. Cuando después hicimos unas actividades muy hermosas, muy bonitas, y yo sentía que a mí algo me faltaba. Y yo, bueno, yo ya estoy aquí, yo estoy conociendo del Señor, pero es que a mí algo me falta. Yo me sentía incómoda por la parte donde yo tengo el tatuaje, que es acá en la espalda. Cuando, listo, perfecto, hicimos unas actividades muy bonitas, nos fuimos luego a almorzar. Les estoy hablando más o menos de 2 de la tarde aproximadamente. Yo almorcé y yo vi aún a la chica en liberación allá, o sea, mucho tiempo. Y yo le dije al Señor, yo quiero ir y yo quiero estar allá. Y yo fui, claro, acabé de almorzar y fui a esa habitación y yo me arrodillé cuando un misionero me dijo, me miró y otra vez la misma historia, me puso la mano acá. Y yo, ay, Señor, ahora dirás que sí. Ahora dirá, es que yo caí en liberación. Hay momentos en que yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Pero por gracia de Dios, Dios me permitió y me dio la experiencia para que en momentos estuviera consciente de lo que estaba sucediendo. Y fue algo fuerte porque no era mi voz. O sea, yo quería hablar, pero no era mi voz. Y yo decía cosas que yo no estaba como en la capacidad de decir. O sea, ese espíritu empezaba a gritar que yo era de él, que él no me iba a soltar. O sea, lo mismo que me decía cuando se sentaba en mi habitación. ¿Era el mismo espíritu que te visitaba en las noches en tu cuarto, el que había tomado posesión de tu cuerpo y se estaba mostrando en ese momento? Exactamente. Que él no me iba a soltar, que yo era de él, que yo era buena. Yo de eso me acuerdo, decía que yo era buena, que yo no podía estar en esos caminares. Y fue algo fuerte porque fue la primera vez que yo sentí la crucifixión del Señor. Los misioneros, ese espíritu no se quería ir,
no se quería ir, él decía que no. Y los misioneros le decían, si no se quiere ir, entonces lo vamos a crucificar. Eso fue algo muy doloroso. Pero ahora le doy gracias al Señor porque fue también una gracia. Yo sentí cuando me clavaron los pies, las manos, cuando me pusieron la corona de espinas, fue algo, yo me miraba, es que, o sea, yo no sé cómo explicar, porque yo me podía ver las manos y yo me podía ver en el suelo donde estaba. Entonces yo me veía, yo estaba pues en el suelo y yo me veía. Fue como si el Señor sacara mi almita para que viera lo que estaba sucediendo. Yo me veía en el piso, así en forma de cruz, y yo veía unos clavos gigantes en mis manos, era algo impresionante en mis manos, en mis pies, y yo me veía la corona, yo me veía, pero cuando yo me vi así por unos segundos, o sea, fue mientras yo me veía así, ya volvía como a entrar como en mí, y esa cosa seguía gritando, o sea, ese espíritu seguía gritando. Y cuando dijeron San Miguel, vamos a llamar entonces a San Miguel, yo le tenía miedo a San Miguel, se desesperó ese espíritu impresionante, yo me acuerdo, porque yo lo sentí, que mi cuerpo se alzaba del piso, y ¡pum! Me tiraban. Fue algo impresionante. O sea, cuando, cuando yo abrí los ojos, yo estaba flotando. Y cuando volví a caer, ahí fue donde yo vi a San Miguel, y San Miguel llegó gritando, ¿quién como Dios? Sacó su espada y me la clavó en el estómago. Cuando yo abrí mis ojos, así impresionada, yo empecé a vomitar. Y vomité unas cosas horribles, impresionantes. Y ahí fue donde, digamos, ese proceso de liberación paró por ese día. Yo quedé amallagadísima, a mí el cuerpo me... Y los misioneros me decían, Anita, mañana volvemos a hacer oración de liberación. Y yo, ay, más, yo no doy más, el cuerpo no me da, yo soy súper cansada, no me da el cuerpo. Entonces yo tenía en mi cabeza que yo había acabado de almorzar. Cuando yo salí otra vez para el lugar de las conferencias donde estaban los demás compañeros, era de noche. Y la señora me dijo, mi niña, venga, coma. Y yo, pero ¿cómo así que venga cene si yo acabé de almorzar? Me dijeron, no, mi amor, es que ya son como las 10 de la noche, venga, coma. Imagínense, tanto tiempo, Dios mío, yo ofrecí ese día la comida, yo no era capaz de comer, no era capaz, el cuerpo no me daba. Entonces, hasta unos misioneros me tuvieron que ayudar a llegar al salón donde ya estábamos, porque los pies no me respondían, o sea, era algo impresionante. Cuando listo, entré otra vez pues en ese lugar donde estábamos todos, en las conferencias, unas conferencias súper buenas. Y el tatuaje, a eso me ardía, eso me ardía. Y yo, pero yo qué tengo, y yo me tocaba, y yo me hacía súper duro, y yo no sentía la parte donde estaba el tatuaje. Era como si esa parte no estuviera. Y entonces, yo me acuerdo que cuando yo entré en el salón de las conferencias, estaban hablando precisamente de los tatuajes. Nos estaban explicando lo que significaban los tatuajes. Bueno, esa noche fue algo muy especial, porque eso fue en pleno Pentecostés. Y yo era feliz, yo estaba feliz a pesar de mis dolencias. Yo le seguía diciendo al Señor que siguiera haciendo su obra, que no importara cuánto me doliera. Ese día, esa noche entonces nos fuimos a acostar. Yo no dormía absolutamente nada, yo no era capaz de dormir. Se me hizo, digamos, un poquito larga, porque yo ya sabía que al otro día tenía que volver a otra vez a oración de liberación.
Cuando, pues realmente nosotros no fue mucho lo que dormimos porque ya estaba muy claro el cielo, entonces yo me imagino que eran por ahí las 3 de la mañana cuando nos dijeron acuéstes en un ratico. Al otro día yo sabía que yo tenía que ir otra vez, pero yo antes me quería volver a confesar y hacer la renuncia de todo lo que yo tenía que dejar. Yo sufría endometriosis. Endometriosis es un tejido que se forma fuera del útero y yo tenía por obligación que tomar pastillas de planificar. Entonces yo le dije al Señor, yo no sé usted qué va a hacer conmigo, pero yo voy a dejar eso. Así de la nada, renuncié a todos esos métodos, renuncié a mi tatuaje, volví a confesarme. Fue algo muy bonito porque fue con el mismo sacerdote del Congreso, entonces yo estaba más feliz que nunca. Y él me dijo, bueno, venga, pues vamos otra vez a hacerle la oración. Ay, otra vez. No, yo me acuerdo que yo me arrodillé y yo empecé a ver un altar con unas fotos. Yo sé que yo me vi en una foto. Incluso esa foto se me había perdido. Esa foto yo la tenía, de un momento a otro se perdió. No sé dónde es, pero esa foto estaba en ese altar. Con un montón de velas, velas negras, velas rojas, velas, una infinidad de cosas en ese altar y estaba mi foto. Y no más, no sé cuánto tiempo estuve, realmente no sé. Cuando yo volví en sí, el misionero me dijo que si yo había, o sea, que si yo había apagado esas velas, él me dijo, tú las apagaste, pero él se estaba sonriendo. Y yo lo miré, y entonces él me dijo, no se preocupe mi niña, que ese altar ya no existe. Me dijo así, gracias al altar no existe. Y entonces yo, o sea, yo como con sentimientos encontrados, y yo me fui otra vez para donde estábamos haciendo pues las conferencias y las actividades. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo me senté y yo le dije a la Virgen, y yo, usted tanto que me persigue y no me ha hablado. Yo le dije así, no sabiendo, ay Dios mío. Y yo me quedé triste un rato, desagradecida yo por, o sea, viendo la obra tan grande que el Señor estaba haciendo en mí, pero yo estaba muy triste porque la Virgen no me había hablado. Cuando estábamos en un momento de oración, la chica que entró en liberación antes que yo, esa primerita que llegamos y entró en liberación, me me abrazó y me empezó a hablar en lenguas y yo le entendía y era la mamá la que me estaba hablando ahí y me estaba diciendo, me dijo, yo te amo, yo no te olvido, tú estás en mí, yo te encuné en mi vientre, a mí nunca se me van a olvidar esas palabras. Y me dijo, tú tienes la marca Nazarena, tú no eres cualquier persona. Y yo, Nazarena, y yo, o sea, yo me empecé como a preguntar, y yo, Nazarena, Nazarena, ¿cómo así que Nazarena? Y o sea, de una me llegó la respuesta, en el amor y en el dolor. Porque en el amor cualquiera ama, pero en el dolor no. Y yo te necesito para mí, me dijo. Y yo quedé perfumada en rosas, a mí el cabello me olía a rosas, todo me olía a rosas. Yo lloré impresionante, fue algo impresionante, fue esa falta de amor, o sea, fue como si ella llegara a llenarme todos los vacíos que yo tenía. Y lloré demasiado, demasiado, demasiado. Y yo le dije a la mamá, yo le dije, pues yo hoy le digo que yo me quiero consagrar, solamente para servirte a ti, le dije yo. Ay, Dios mío. Ahí fue cuando sucedió eso, pues ese momento con esa chica, me hizo acordar a una frase de la Biblia que dice, o yo no sé si es de la Biblia, pero muchos la dicen, que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia.
¿Sí es de la Biblia o no es de la Así Biblia? es, sí, sí, sí. Sí, bueno. Bueno, entonces yo dije, Dios mío, es verdad, es verdad, porque yo hasta la vi en un momento tan fuerte para que después sea mi madre del cielo la que me hable a través de ella. O sea, el Señor nos ama demasiado, demasiado. Y esos 2 días de retiro fueron espectaculares, fue la gracia más maravillosa que yo he sentido en la vida. Yo llegué de retiro ese día, mis papás fueron por mí a retiro, eh, les pedí perdón, lloré como nunca, los hice llorar, les conté todo lo que había vivido. Fue algo muy, muy bonito y muy maravilloso. Pero ahí no paraban las cosas, porque yo le había dicho a la mamá que yo me iba a consagrar y solamente para ella. El retiro fue en julio. Y en noviembre yo ya me estaba consagrando a la Virgen María. Yo soy consagrada para la gloria de Dios. Seguí perseverando en el grupo de oración. Soy misionera para la gloria de Dios. Eh, Mi vida ha cambiado totalmente, totalmente. Los amigos que ahora tengo, sí son amigos, verdaderamente son amigos. Un amigo es el que lo acerca a uno al Señor. Y yo me me fui enamorando del Señor. Empecé a ver muchas películas de santos. Yo no conocía al Padre Pío, no lo conocía, no sabía ni quién era. Hasta que una vez, yo digo que fue el Señor porque yo estaba haciendo otras cosas totalmente diferentes y ¡pum! Empezó a reproducirse la película del Padre Pío. Entonces yo me la vi, paré todo lo que estaba haciendo, yo me la vi. Y yo le dije al Padre Pío, en oración, yo le dije, pues yo le digo, sé que me adopten como su hija espiritual. Y así es. Yo sé que por gracia de Dios yo soy hija espiritual del Padre Pío. Por eso lo amo tanto. Eh, es una gracia muy hermosa el ser misionero, el llevar la palabra del Señor, el conocer a las personas. Y he conocido a muchos jóvenes y la palabra es que, como nos dijo el Santo Padre Juan Pablo II, no tengamos miedo de mirarlo a Él. O sea, es que en Él está todo, en Él es todo. Y ahí no paraba mi misión, porque ya empezamos, los padres, pues los sacerdotes de mi parroquia, mi niña, véngase para que sea catequista. Ya soy catequista de mis jóvenes también, enamorada, enamorada, enamorada del Señor. Lo maravilloso y lo mejor que uno puede hacer es entregarle la vida al Señor. O sea, en lo que Él nos tenga preparado, lo que Él quiera para nosotros, en lo que Él necesite para nosotros, en una vida consagrada, en un matrimonio, en lo que Él necesita de nosotros, lo mejor es entregarle la vida a Él. Por eso, a todos los jóvenes que me están viendo, a todas las personas que me están escuchando y están viendo este testimonio, o sea, fue duro la parte de yo alejarme del Señor, pero yo digo que yo estuve una vez sin Él porque no quería, porque Dios siempre está. Él es un caballero y no entra si no lo dejamos entrar. Ahora la plenitud, la felicidad, la tranquilidad, la estabilidad que yo tengo no la tenía antes. Llevo 2 años sin empleo, pero amén, porque en esos 2 años es que yo he tenido mi conversión, es porque he conocido al Señor, es porque lo he aprendido a amar de una manera muy diferente, es porque he tenido la fuerza que Él mismo me da para dejar las cosas que yo sé que no son buenas para mi alma. Yo ya sé que mi vida, que todo mi caminar tiene que ser en torno a Él. Y yo ya sé que mi alma es el para siempre del Señor. Por eso les digo que lo amen, que oren, que no se cansen de orar, que tenemos una mamá maravillosa en el cielo y un padre adoptivo San José que también nos ama con intensidad y que no hay nada mejor que vivir para el Señor. Qué testimonio más especial, Ana María. De verdad que es bien, bien, bien impactante cómo comentas esa evolución que vas teniendo en tu vida espiritual, en tu cercanía con el Señor. Desde el inicio cuando estaba cerquita, luego, como a todos nos pasa en su momento, nos desviamos, vamos por caminos equivocados
y comenzamos a ver, a darnos cuenta que lo que nos ofrece el mundo al final es vacío, al final nos lleva a depresiones, a tristezas, a fracasos, a sufrimiento. Pero el Señor nunca se cansa de tocar la puerta, nunca se cansa de buscarnos. Su misericordia es increíble y inmensa y siempre nos alcanza si nosotros estamos a la disposición de escucharlo y de regresar, como el hijo pródigo que él sabe que somos y que nos espera para nuestro regreso. Y de verdad que experiencias como la tuya ayudan a muchas personas a comprender que quizás no están pasando por algo tan grave como lo que te pasó a ti con el tema de esta entidad que te estuvo molestando en un inicio, luego tomó posesión tuya, estuvo contigo y viviste este proceso de liberación. Muchos no han llegado a ese punto y están a tiempo todavía quizás de encaminarse de nuevo con el Señor antes de vivir una situación de este tipo, que pues no se le desea a nadie. Es una situación bien delicada y que uno sufre mucho con ese tipo de momentos. Impresionan también, te marcan para toda la vida. Y gracias a Dios que tú pudiste vivirlo de la forma como lo viviste, porque experimentaste el amor de Dios, experimentaste tanto el amor y el sufrimiento de Jesucristo durante su pasión, ese amor que nos tuvo al momento de entregar su vida por nosotros. Y mira todas las bendiciones que te ha entregado, porque tú le dijiste que sí, porque tú fuiste humilde. Y ese regalote que te dio la Virgen, increíble. Sí, Es una belleza eso que contaste. Eh, yo tuve la oportunidad de escucharla también una vez en un retiro que hicimos con el padre Inocencio Llamas. Él es el sacerdote encargado de misionar desde Latinoamérica para Medjugorje. Y en un retiro que estuvimos aquí en El Salvador con él, hubo una efusión del Espíritu Santo enorme durante la misa y todos empezamos a hablar en lenguas, que fue algo increíble. Y cuando todas las lenguas cesaron, solo se escuchó una voz de mujer, que nunca se me va a olvidar el tono de voz, que es un tono de voz dulcísimo, hermoso, y dio un saludo a todos en la oración. Y alguien interpretó, porque siempre que hay un don de lenguas debe de haber un intérprete también que sepa qué se está diciendo, dijo que había sido la Virgen María y que que estaba a gusto de lo que se estaba haciendo en esa reunión. Entonces, esa experiencia de escucharla, de sentirla, y tú que la tuviste, que te abrazó, te llenó del aroma de rosas, qué increíble, qué belleza. De es muy verdad, hermoso. de verdad que te agradecemos mucho, Ana María, por haber compartido tu testimonio. Sabemos que lleva mucho de tu vida, de tu proceso de conversión, y agradecemos que hayas abierto tu corazón con nosotros. No sé si quisieras dar algunas últimas palabras antes de finalizar tu testimonio. No, ya creo que ya las dije todas. Y es que le entreguemos la vida y que no tengamos miedo de mirarlo a él. Perfecto, Ana María. Te agradecemos mucho por haber estado acá en Proyecto Dominus Tecum. Esperamos que no sea la última vez, porque queremos conocer todas esas misiones que el Señor te va presentando en la vida, que vas trabajando como misionera al servicio de la Virgencita también, que ahora eres consagrada a ella. Sí, Así que te esperamos próximamente para que nos cuentes cómo va esa vivencia en Cristo. que sí. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, Ana María, gracias entonces. Bueno, hermanos, de esta forma vamos a finalizar el testimonio de este día. Esperamos que este mensaje haya llegado a sus corazones y que podamos haberles llevado al Espíritu Santo hasta su hogar con la presencia de nuestra Santísima Madre a través de este testimonio hermoso que nos contó Ana María. Gracias por habernos sintonizado, por haber estado presentes. Esperen que vienen muchos más testimonios también, otro tipo de testimonios, otro tipo de conversiones también, que les van a llamar mucho la atención. De todo se aprende, de todas las vivencias, y esta apertura de corazón que tienen nuestros hermanos nos llena mucho del Espíritu Santo y nos permite comprender un poco más las dificultades de la vida y cómo encaminarnos a nuestro Señor. Así finalizamos. Les deseamos que tengan un feliz día. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.